Realmente la pérdida, cómo enfrentar la pérdida de un ser querido. Y vamos a hablar desde el punto de vista de la psicología, ¿ya? Y la psicología nos dice que cuando tú enfrentas una pérdida, pasas por 4 etapas. La primera etapa es esa etapa de shock. No lo puedes creer. No puedes creer que esa persona que estaba viva de pronto moría. Muchas veces has pasado por largas enfermedades y es como que de alguna manera tú piensas, ya no quiero que esa persona sufra, ya no quiero que esa persona siga experimentando el dolor. Y de pronto dices, ya quiero que descanse, ya no quiero que se sienta mal. Hay ocasiones en que la muerte nos sorprende porque de pronto hubo un accidente y esa persona que tenía mucho por dar en la vida, de pronto muere. Un accidente, un cáncer, una enfermedad terminal, como ya dije. Pero también tenemos la de ahora. La de ahora es una enfermedad eh, que yo creo que se podría comparar quizás un poco con la guerra. Porque tú te despedías de esa persona o te despides de esa persona y no sabes si esa persona va a regresar. Cuando tenemos una persona que se enferma de COVID, no lo sabemos. Actualmente, las personas enfermas de COVID tienen opción de pronto a que en su momento final un ser querido, tomando todas las precauciones, vaya y se despida. Pero otros tuvimos el momento en el cual absolutamente nadie se podía acercar y el pensar que ese familiar se murió en soledad, que de pronto no pudiste ni hacerle un entierro porque pues se morían de COVID, entonces eso era pues, imagínense, era terror, a la gente le daba terror. Entonces todas estas cosas, cualquiera de estas cosas que te pase, te toma por sorpresa. Si te digan, mira, la persona se iba a morir en una semana y pase justamente la semana que te dijeron, en el momento en que se muere, entras en un shock y no lo puedes creer. No lo crees. Es como que estás en un sueño y sientes que vas a despertar de ese sueño y que no es realidad. Quiero decirles que hay 4 etapas y entre esas etapas, en primer lugar, no siempre van en orden y puedes tener un poquito de la una, después otro poquito de la otra, se combinan y este es un estadio, es como que pases a través de un túnel y ese túnel por el que pasas es necesario que lo atravieses porque la luz está del otro lado. Hay personas que pretenden pasar el túnel por arriba, porque adentro hay dolor, hay sufrimiento, hay frío, hay depresión, hay tristeza, hay ansiedad, hay ataques de pánico, hay miedo, hay soledad. Y no quieres pasar por eso. Y comenzamos y tomamos medicamentos para no sentir el dolor. Y lo único que hacemos es callar ese dolor, no sufrirlo cuando lo debemos de sufrir y que en un futuro tú padezcas de depresión y no sepas por qué. La depresión se suele dar cuando tú has tenido un momento doloroso y quieres callarlo. Esas personas que están de pronto en un entierro y las atiborran de pastillas para que puedan pasar el momento. Y pasado el momento sienten tristeza y depresión porque es como que no se acuerdan qué mismo es lo que estaba sucediendo. Y tú tienes el derecho de sufrir, experimentar el dolor, llorar, sentir que el mundo se te acaba. Tú tienes derecho a eso, porque es un ser querido el que ya no va a estar. Pues bien, cuando pasas esta etapa de shock, eh, de pronto un día amaneces y te sientes culpable. ¿Cómo pude haber querido que descanse en paz? ¿Cómo pude haber estado ausente? ¿Por qué no estuve más momentos ahí? ¿Por qué no abracé más a esa persona? ¿Por qué no le decía que la quería? ¿Por qué le contesté mal en algún momento? Y esa etapa de la culpa es una etapa que te consume. Ahora bien, tenemos la primera de shock, la segunda etapa de la culpa. Luego viene una etapa de enojo. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser mi familiar?
¿Por qué mi ser querido, que era una buena persona, que no le hacía daño a nadie? ¿Por qué hay tanto delincuente que no se enferma, que no se muere, tanto violador, tanto asesino, tanto fornicario, tanto ladrón? Y no les pasa nada, y mi ser querido, que era una buena persona, ¿por qué se murió? Te enojas con el médico, te enojas con la misma persona porque se fue, te enojas con Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permitiste si yo te clamaba, si yo te pedía? ¿Por qué si habían tantas personas orando porque mi ser querido se salve? ¿Por qué si era tan joven? ¿Por qué si todavía lo necesitábamos? ¿Por qué si era mi compañero? ¿Por qué si era mi compañera? ¿Por qué dejas a estos niños sin padre? Y realmente esa etapa de enojo es una etapa en que la rabia te consume, en que no quieres que la gente te consuele, en que muchas veces no quieres que nadie te acompañe, rechazas la ayuda de cualquier persona, te da enojo que el pastor te llame, te da enojo que tus amigos te digan tranquilo, no llores, no te sientas mal, no te enojes, mira que Dios es un Dios de amor, mira que todo, Dios tiene atrás un propósito. Nada de eso consuela. Y eso es lo peor que le pueden decir a la persona que está pasando por esto. Ya les voy a explicar por qué. Luego viene una cuarta fase. En todas estas fases nos podemos estar moviendo de 1 a 2 años. Hasta 2 años. Y en esa fase, luego viene una cuarta fase, que es en la que tú te das cuenta que el ser querido murió, que aceptas que es así y que el dolor es más intenso que nunca, porque ahora sí que no lo vas a ver. Un momento tan doloroso, tan difícil, tan sin solución como es la muerte, es un proceso por el cual tienes que pasar. Si tú pretendes no sentir, si pretendes que no te duela, si pretendes no morir, déjame decirte que no es posible. Si tú quieres pasar este proceso de manera tal que sanes, tiene que doler. Es como una quemada. Cuando tú tienes una quemada muy profunda, tú necesitas ir a que la enfermera te raspe la herida, y la herida cuando te la raspa duele. Pero si no te sacan esas capas de piel, no vas a poder sanar. Igualmente sucede en el duelo. Si tú no sufres, no vas a poder sanar. Y te invade la desesperación, y te invade la angustia y los ataques de pánico, los ataques de ansiedad. El psiquiatra, el psicólogo, los amigos, nada te consuela, y eso es normal. Pero pasado un tiempo, de pronto empiezan a venir a tu mente recuerdos de cosas bonitas que hayas vivido con ese ser querido. Entonces tienes 10 minutos de sonreír por algo que viviste y 23 horas de dolor. Y luego tienes media hora de alegría y 22 horas de dolor. A medida que pasa el tiempo, los momentos felices compartidos con esa persona van a empezar a reemplazar al momento de dolor de su partida. Los amigos deben comprender que no hay nada de palabras de consuelo. No hay nada peor que te digan yo te entiendo, yo te comprendo, a mí me pasó. Nada de esas palabras ayuda. O ¿sabes qué? Ya no llores. O ¿por qué sufres? No. Tú estás en tu derecho de llorar todo lo que te dé la gana. Miren, yo aquí tengo esta almohadita. Yo le pongo el perfume de mi esposo, la abrazo y me pongo a llorar. Porque todavía estoy dentro del proceso del duelo. Ya pasaron 14 meses, pero tú estás en tu derecho de tener la foto si tú quieres, de tener la ropa si tú quieres, de poner el perfume si tú quieres, de llenar la casa de fotos si tú quieres, de vestirte de negro si tú quieres. Tú tienes el derecho a vivir tu dolor intensamente y nadie debe osar criticarte. Las personas que somos amigas de aquella persona que perdió un ser querido, tenemos que entender que lo único que nosotros podemos hacer es acompañar en el proceso, hacer oraciones y clamarle a Dios porque la persona encuentre paz. Pero empezar a decir cosas como ya pasó un año, ya no debes llorar. Miren, mis queridos amigos y amigas, mis hermanos, da una rabia. ¿Tú quién eres para decirme que ya no llore?
Cuando tú estás en este proceso, el llanto es lo más sanador. Es como el alcohol cuando tienes una herida. Desinfecta, arde, duele, pero termina curando. Y es como la campana de Gus, como una montañita. Y comienzas a llorar y comienzas a llorar y comienzas a llorar y vas, sube, 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 hasta que llega a la cúspide del dolor. Lloras como que te ahogas, el mundo se te va a acabar, tienes ataques de pánico, lloras, gritas y eso, la fuerza del llanto empieza a decaer, a decaer, a decaer. Y cuando ya terminas de llorar, sientes una paz y una tranquilidad. Esas montañitas de llanto, resulta que empiezas a llorar. No, no llores, no te pongas así, te pasman el llanto. Y eso hace que el dolor se quede adentro y que sea más intenso y que ese dolor en tu interior termine de dañar y de enfermar. Las palabras como es la voluntad de Dios, es lo que Dios decidió, ya esa persona no sufre. Pero va a venir una vida eterna y en la vida eterna lo vas a ver y lo verás, lo verás junto al río en la mañana gloriosa, que es verdad. Eso es así, pero eso no te consuela. Porque tú dices, sí, es verdad, pero en este momento no lo tengo y no lo veo. Ya, lo voy a ver en la mañana gloriosa, pero no estoy en la mañana gloriosa y mientras no esté me duele. Sin embargo, hay algo que es clave y yo se los digo al comenzar este programa. Yo les decía que era un tema del que no quería volver a hablar. Saben que ya hablé bastante de este tema y es un tema que cuando lo toco, después de eso me coge un bajón de algunas semanas porque es volver a revivir el dolor de lo que viví. Pero justamente yo hablaba hoy día con esta amiga con la que nos fuimos a la playa y empezó a llover. Y yo le decía, ¿sabes qué? No quiero hablar del tema. Cuando me lo pidieron, lo acepté automáticamente, pero no quiero. Y ella me dice, bueno, si no quieres, di que no quieres. Y después me puse a pensar, pero es que si lo viví, como lo viví, y Dios permitió que yo lo viva, es para que yo pueda decirle a las otras personas que yo entiendo lo que les pasa y que sí se puede salir. Pero dentro de todo, porque así es este proceso, yo pensaba, ¿y por qué yo tengo que sufrir para que otras personas sanen? Y también me da rabia, o sea, no crean, yo soy ser humano como todos ustedes. Y yo también tengo mis momentos de enojo. No me enojé con Dios, yo no me enojé con Dios, mis hijas sí, yo no me enojé. Yo lo que le pedí a Dios es que me indique cuál era el sentido. Pues bien, cuando a mí las personas me dicen, y eso es malo porque tendemos a comparar, sí, mi esposo murió, lo pude ver 3 días antes. Yo digo, wow, lo pudiste ver. O sí, estoy con mis hijos que sufren. Yo digo, wow, estás con tus hijos. Yo, mis queridos hermanos, mi esposo y yo nos enfermamos. Al cabo de 2 días de la enfermedad, la saturación de oxígeno de él era de 74 y tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital. Y yo lo atendía, ¿no? Yo tenía los tanques de oxígeno y todo eso. Y cuando se lo llevaron al hospital, yo me tomo el oxígeno y yo también tenía 74. Pero mis hijas, una vivía en un estado, se llama Columbus, y las otras 2 vivían en Alemania. Yo decía, si yo también me voy al hospital, mis hijas se van a morir de dolor. Pero yo pensé también que me iba a morir. Yo dije, ¿me voy a morir? No, no es posible. Dios es un Dios de amor. Mi esposo es un hombre de Dios. Y no ha habido nada en el mundo que yo no le pida que Él no me haya dado. Así que pasé unos momentos terribles con la enfermedad. Yo pensaba, ¿en qué momento me da el ahogo? Pues fue un ahogo, la cantidad de oxígeno tan bajita, diferente al que yo veía en la televisión, que la gente como que se le salía el pecho. No, en mi caso era como un desmayo. Y el hecho de saber que yo estaba completamente sola. Mis hijas en otro país, yo en un país en el que tenía recién 1 año, y mi esposo, que es el que hacía todo, me llevaba de un lado a otro. Ahora resulta que estaba en un hospital. Y el proceso de enfermedad que yo sufrí particularmente fue largo.
Pasaron 13 días desde que se lo llevaron al hospital. Y el último, lo vi a los 2 días que se fue, me hicieron una videollamada. Me hicieron 2 videollamadas al tercer día que se fue y el cuarto día. Y no me volvieron a llamar. Mis hijas llamaban y decían, no, él está estable, pero no puede hablar. Él está estable. En esas 2 llamadas que yo lo vi, él me dijo, gordita, ven al hospital porque aquí te cuidan y estás bien. Gracias a Dios, él podía estar en un hospital privado, que no eran como el resto de hospitales que estaban colapsando. Y pasaron 10 días. Y en el 10º día me llaman y me dicen, la llamo para decirle que su esposo está estable, pero si llegase a empeorar lo vamos a intubar. Y yo tuve la impresión de que él estaba grave, bien grave. Bueno, se me fue los adventistas, los cristianos, los psicólogos. Les dije hasta de qué se iban a morir, pero que yo tenía que ver por videollamada a mi esposo. Cuando yo lo vi tan mal y él no podía hablar, sino como intentaba hablar. Y lo único que yo recuerdo, lo único que alcanzó a decir fue ven. Y yo le dije, ya voy, mi amor, pero yo no me podía ni parar. Aparte de que no me hubieran dejado entrar, yo también estaba con COVID. Yo llamé a mis hijas, nos conectamos todo por videollamada, eran como las 9 de la noche. Y de pronto me llamaron, me empezaron a hablar en inglés, no le entendí, le di el teléfono de mi hija que está en Columbus. Y ahí la llamaron y le dijeron que había sufrido un paro cardiorrespiratorio. Entonces nos pusimos a orar con toda la fe de que Dios lo iba a salvar. A la hora llamaron que mi esposo había muerto. El llanto, el grito de mis hijas a través de la tablet, la soledad, el miedo, el sentirme perdida. Yo pensé, ya me toca morirme a mí. Y mis hijas, yo no sé si me leyeron la mente y dijeron, mamá, tranquila, todo va a estar bien. Y empezaron a orar y yo les dije, ¿para qué oran si Dios no escucha? Se murió. Y la segunda, me acuerdo, mi segunda hija me dijo, mamá, por favor, oremos. Y mientras oraba, todo con el dolor, sin poder estar juntas, con el hombre de nuestras vidas, porque son mis 3 hijas y yo, en ese momento yo tuve miedo de Dios. Y yo dije, Dios no escucha. Dios hace lo que le da la gana. Si Él da la gana, hace así, yo también me muero y se mueren mis hijas. Y me sentí tan vulnerable, tan indefensa, tan a merced de un ser superior. Dios es todopoderoso y Él puede destruirnos en un santiamén. Puede dañar o puede botar al suelo toda una estructura, una familia. Yo decía, ¿para qué? ¿Para qué? Mi esposo se vino 3 años antes que yo a los Estados Unidos por una oportunidad de trabajo, pero yo no quería venir. Yo estaba bien en Ecuador. Una vez dando un sermón, yo dije, no, yo tengo que ir con mi esposo porque mi esposo es un hombre de Dios y yo no puedo seguir sola sin él, yo debo ir. Y me vengo, y al año que me vengo a este país, dejando todo mi trabajo, todo lo que yo tenía, dejándolo, una posición que yo aquí no iba a tener en cuanto a mi carrera profesional. Y al año de que me trae acá Dios y que yo sigo su mandato, mi esposo se muere. Y en ese momento yo no podía regresar a Ecuador, mis hijas no podían venir y yo me estaba muriendo. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba el Dios de amor al que yo seguí cuando yo hice lo que Él me dijo? ¿Para qué? ¿Para qué lo trajo acá a mi esposo? ¿Para qué me trajo a mí? ¿Para qué? Y en esa incertidumbre, el solo hecho, porque siempre Dios todo lo hace mágico, el solo hecho de saber que mis hijas se sentían impotentes y con temor porque ya se había ido su papá y ahora su mamá, me dio las fuerzas para mantenerme tranquila, en el sentido de tengo que estar bien por ellas. No sé qué voy a hacer, pero tengo que estar bien por ellas. Y pasó así como un mes en que yo ya me recuperé. Me fui a pasar con mi hija mayor y los días eran terribles. El dolor de mi compañero, 34 años juntos,
el dolor de mis hijas. Y yo decía, no encontraba la respuesta. Jamás, jamás he dejado de creer en Dios. Pero Dios siempre me ha contestado todo lo que yo le he pedido. Un día me desperté así. Me desperté y yo dije, no, yo tengo que hablar con el mundo. Yo tengo que decirle al mundo. Yo tengo que contar lo que está pasando. Y yo tengo que decirles que detrás de esto hay un propósito. Y me llaman, yo no sé cómo, de Canadá, que iban a tener me pedían una intervención. Primero ellos no sabían, yo no sé quién les dio mi nombre, pero ellos no sabían que yo había terminado de pasar esto y me dijeron, queremos que dé este tema. ¿Qué hacer ante la muerte de un ser querido? Justo el día en que yo dije, no puedo seguir sufriendo. Y cuando di el tema, imagínense, yo decía, wow, de Canadá, si yo solo he sido a nivel de Ecuador. Y cuando yo di el tema, yo dije, bueno, voy a hablar de mi experiencia, ¿no? Y mientras yo daba el tema, empecé a encontrar la respuesta. Y la respuesta fue lo que yo le pedí a Dios. Yo le dije a Dios, salva a mi esposo. Y Él lo salvó. Lo tuvo 13 días solo para pulir cualquier rasgo de su carácter. Cualquiera haya sido la forma como murió tu ser querido, Dios sabe lo que hace. 13 días para pulir su carácter y lo puso a dormir para que nunca más peque y poder verlo en la mañana gloriosa. Y en ese momento entendí que Dios me había contestado lo que yo le había pedido. Yo le pedía que lo salve, pero para este mundo, ¿y qué es este mundo? Este mundo no es nada. Dios lo salvó porque yo estoy segura de que es así para vida eterna. Y las cosas empezaron a ponerse de tal manera que no eran las charlas de España, de Italia, de Inglaterra, de México, de Panamá. O sea, empezaron las charlas a todo nivel, a nivel internacional, y empezaron a países de todo el mundo, pacientes, de todo el mundo. Yo tenía muchas pacientes cuyos esposos habían muerto de COVID y que tenían muchos años de matrimonio. Y entender que Dios lo hace perfecto y que Dios nos mantiene vivos con algún propósito. Hay un propósito atrás de eso. Ha habido momentos de sub y baja. Tuve ataques de pánico, tuve ataques de ansiedad. Tuve momentos de quedarme días en la cama llorando. Pero yo decía, Marta, tienes que llorar. Marta, tienes que llorar porque eso es sanar. No me voy a aguantar las ganas de llorar. Tengo derecho a llorar. No he podido tener un entierro. Mis hijas no pueden venir de Europa a los Estados Unidos. No hay acceso. No han abierto la frontera. Por lo tanto, las cenizas de mi esposo están aquí, en esta habitación conmigo. No me molesta. Yo no le hago un culto a las cenizas ni al cuerpo. Nosotros sabemos que en este momento, bajo el sol, ni el amor, ni ninguno de los sentimientos de nuestros seres queridos existen. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Ellos despertarán con el último pensamiento con el cual murieron. Y todos los años que hayan pasado serán como cuando tú duermes y te despiertas y no sabes qué pasó durante 8 o 10 horas. Igual será para ellos. Nosotros los que nos quedamos tenemos un propósito al existir. Yo no lo estoy diciendo por concepto. Yo lo estoy diciendo bajo la experiencia de una mujer que no es una jovencita, que nunca pensé que me iba a quedar viuda. Tengo 58 años y no sé cuál es el propósito que Dios tiene en cuanto a haberme dejado sin pareja. Pero es triste ir a una reunión y estar sola, cuando siempre a todos lados yo iba con él. Me acuerdo que en las 2 primeras semanas me hicieron una entrevista, yo ni me acordaba. Me acordé no hace mucho viendo mi Facebook y mi Instagram. Claro, Christian Johnson me hizo esta entrevista.
Fue una entrevista, él hizo un homenaje para mi esposo porque lo llegó a conocer. Y yo en esa entrevista, donde no me dejo ver la cara porque seguramente estaba muy demacrada y descompuesta, en esa entrevista, miren cómo me afecta que me estoy poniendo ronca. En esa entrevista yo digo, dejen a las mujeres, les digo, dejen de molestar con J, ya ustedes saben cuál es la palabra con J, y amen al esposo que tienen al lado. A algunas mujeres seguramente les llegó. Si tienes a tu madre, si tienes a tu padre, si tienes a tus hijos, a tus hermanos, a un amigo querido, o sea, lo único que no tiene solución es la muerte. Si tú lo quieres, deja de tener la razón. Abrázalo, bésalo, llama a tu madre, llama a tu padre. ¿Qué esperas? ¿Ponerte a llorar para cuando no estén? Yo me acordaba cuántas veces yo me enojé con mi esposo por tonterías. Porque las mujeres somos así, caprichosas, por tonterías. Él una vez me acuerdo que me dijo, gordita, no me hagas problema, tenemos todo, no nos hace falta nada, deja de molestar. Y yo me quedé fría y yo le dije, ay no, es que para ti no son importantes mis sentimientos. Y él me dijo, por favor. Y yo me río. O sea, ¿qué necedad? Vas a estar, normalmente después de unos 6 meses, empiezas como a sentir una calma extraña, ¿verdad? Pero hay momentos que detonan el dolor. Normal, es normal. Cuando mi esposo cumplió 1 año de muerto, empecé a trabajar más que nunca, porque no, en mi caso, tú tienes que buscar qué te ayuda a despejar tu mente y a que tu mente piense en otra cosa. En mi caso es el trabajo, el poder ayudar a las personas, el poder dar una charla, el poder ser yo, el poder saber que Dios lo guía todo, porque fue un día, lo que más me alivió fue que un día yo le dije, mira Señor, el dolor te lo doy, tenlo sobre tus hombros, es tuyo, ¿ya? Le agradecí por el psiquiatra a Dios, porque tomé medicación más o menos por unos 8 meses, porque no hay que tener miedo de pedir ayuda. Ay, no, que si las pastillas no, que yo no quiero las pastillas. A ver, cuando tienes ataques de pánico, significa que tu organismo, debido al dolor, no está segregando dopamina, endorfinas, serotonina. Si ya has hecho los remedios naturales, si ya respiras, si ya te tomas el agüita, el tecito y sigues con los ataques de pánico, dice la palabra de Dios, el enfermo al médico. Vamos al médico. Eso sí, busca un profesional que esté dentro de tu creencia. El médico a mí me mandó ese medicamento, un antidepresivo, y me ayudó a que no me dé ataques de pánico, porque la tristeza no se te va a ir por nada. No es que tomas una pastilla mágica y se te va la tristeza, no. Tampoco puedes tomar medicación que te tenga dopado como tonto, no. Algo que te ayude a estabilizarte, que sea una medicación que no forme adicción. Para mí fue fácil dejarla, no tuve ningún estrago. Cuando ya me sentí en calma, como me dijo, el doctor me dijo, tómala entre 6 y 8 meses y la tomé 8 meses. Y bueno, cuando cumplí el año, y esto les puede pasar a algunos, empecé a refugiarme más en el trabajo. Trabajaba un promedio de 17 horas diarias. No comía a veces comía un sándwich entre un paciente y otro. Hasta que llegó un día en que empecé también a dictar unas madrugadas. Mi promedio de horas de dormir, a pesar de tomar el antidepresivo, era de 1 hora y media. 1 hora y media era lo máximo que dormía durante el primer año. Entonces colapsé. De pronto un día me quedé en blanco. Otro día me le quedé dormido, literal. Imagínese usted conversando y que yo me le quedo dormido. Otro día estaba dando una charla y me puse a llorar. Yo dije, para Marta, ¿qué es lo que tienes que hacer? Paré, dejé de trabajar exactamente en el mes de junio. Yo quedé viuda en abril del 2020. En el mes de abril del 2021 cumplí 1 año. Y en junio estaba en ese colapso. Después de haber pasado, de que ustedes pueden ver en las redes sociales, hasta más gordita se me ve. Y como la cara y como todo, pero vas teniendo esos espacios, pero llegan
Todos los días hay un momento de dolor antes de dormir. Me acostaba en su pecho y duele, pero oras, le pides a Dios. Entonces no te admires que de pronto te pongas bien y de pronto ¡pac! Caigas. Es normal, pero las caídas duran menos. Así que yo dije, a ver, me puse a pensar qué es lo que yo quiero y pensé, quiero que mi mamá me cuide. Si yo todavía tengo a mi mamá, yo quiero que mi mamá me cuide. Y una de mis hijas, y le dije, me voy a Ecuador un mes a que mi mamá me cuide. Y una de mis hijas me dijo, mamá, me voy contigo a acompañarte. Fue doloroso ir a nuestra casa en Ecuador. Por primera vez entraba así mi esposo, mi hija también. Pero era diferente porque estábamos juntas. Si tú tienes la pérdida de un ser querido y hay otra persona que puede sentir similar a tú porque tú también la querías, únete a esa persona y lloren juntas. Eso fue súper sanador, súper sanador. Y vine acá ya con un horario diferente. Ya estoy durmiendo un promedio de 4 horas, que es bastantísimo para mí. Eh, Hago la pausa de 2 horas al mediodía. Estoy saliendo a caminar. Me siento feliz de existir. Y yo le digo a Dios, bendito Dios, que bendice mi trabajo. Nunca me imaginé ser internacional como psicóloga. Nunca imaginé dar tantas charlas en los Estados Unidos. Nunca imaginé tener todo lo que tengo. Y me imagino que esa falta de compañero fue necesaria para mí, para que yo comprenda que mi esposo, mi padre, mi amigo, es solo Jesús. Y saben que bienaventurados los que lloran, los que lloramos, porque dentro de mí considero, perdóneme que no sea modesta, que era una buena psicóloga, pero no tenía esa empatía del dolor que ahora tengo. El dolor más grande que yo he vivido en mi vida es haber perdido a mi esposo. Cuando yo tenía como unos 42 años, yo pensaba, soy tan bendecida que nadie se me ha muerto. Y empezó por morirse mi abuela. Mi mamá es hija única. Y yo era su única nieta porque solo tengo un hermano. Muere mi abuela. Al año siguiente mi tía abuela. Muere mi suegro, a quien lo quería mucho. Mi padre se suicida. Y yo pensé, wow, cómo se empieza a morir la gente como dominó. Pero la muerte del esposo, mi abuelita, que a los 20 años quedó viuda y ese mismo año murió su primer hijo, murió su esposo y murió su mamá, ella me decía, la muerte más dolorosa es la de la pareja. Y yo decía, no es así, ¿cómo se va a comparar? Pues sí, en mi caso también pienso que es la muerte más dolorosa porque es la persona con la que haces planes, con las que yo pensé que iba a envejecer. Pero bueno, cualquiera que sea tu dolor, quiero que sepas que no hay una cruz que no puedas soportar, la que te toque llevar. Yo lo único que te digo es, agradece, alaba a Dios, porque Dios lo hace perfecto. Porque Dios lo hace perfecto. Cuando yo no sabía bien a pesar de que he nacido adventista, con eso de que pocas personas habían muerto y las personas que murieron no estuve cerca, yo siempre pensaba que ungir era como te ponen el aceite ya para que te mueras. Y me acuerdo que antes que se lo lleven a mi esposo al hospital, yo hablé con Anita Belino y Anita me dice, Martita, hay que ungirlo a su esposo. Y yo le dije, Anita, que le estoy como que ya se va a morir. Me dice, no, el ungimiento significa que ya el hombre no puede hacer nada y solo está en manos de Dios. Y yo le digo, ¿y cómo hago? Me dice, por videollamada. Ya le voy a conseguir a un pastor amigo. Y fue el pastor que yo no conocía, el pastor Santi Morejón, quien me acompañó en ese proceso. Miren lo que es la vida y ahora estoy aquí dando una charla para su programa. Él vio a mi esposo. Fue la última persona que realmente lo vio. Y yo me acuerdo la cara del pastor. Fue una cara cuando lo vio de
de dolor, como diciendo, wow, de verdad que está en las últimas. Pero bueno, así es. Gloria a Dios por todas las personas que se han muerto, porque Él los salva, porque Él sabe lo que hace, porque nosotros somos pequeñitos en su entendimiento y porque los que quedamos vivos, Dios tiene para nosotros planes de abundancia y prosperidad. Solo tienes que creerle. Esto que hizo Dios, aunque me duela, es lo mejor que Él hizo. Yo le doy honra, yo le doy gloria. Y le agradezco por el dolor que me ayuda a crecer, que me ayuda a ser empática, que me ayuda a poner los pies sobre la tierra y que me ayuda a agarrarme de su mante, porque si se te fue un ser querido y no crees en Dios, yo no sé cómo vas a soportar el creer, el saber. Es que saben que yo sé que cuando vayamos al cielo no vamos a tener memoria de muchas cosas, pero yo tengo que retar a mi esposo porque en la pandemia, como él tenía farmacia, salía mucho. Yo le decía, no salga, no salga. Y yo tengo que retarlo, tengo que verlo para retarlo. Pero Dios lo va a hacer perfecto. Para todos ustedes que han perdido un ser querido, estamos juntos en esto. Es un proceso. Nunca va a dejar de doler. Pero con el tiempo lo vamos a poder manejar. Y con el tiempo vamos a encontrar el sentido de nuestra existencia. Eso que Él hizo fue lo mejor para nuestro ser querido y para nosotros, aunque no lo entendamos. Esa es la fe. Porque si suceden cosas que sí entiendes y las aceptas, ahí no hay fe. Fe es no entiendo, pero yo sé que es lo mejor. Y Dios va a llenar tu corazón y vamos a ver, como todos ustedes, como somos hermanos, vamos a ver qué pasa en el futuro. Vamos a ver qué nos sucede en el futuro. Vamos a estar conversando y cuando miras para atrás, te das cuenta cómo los puntos se unen y como todo era para bien. Así que mis hermanos, respeten el dolor de quienes están perdiendo un ser querido. Si has pasado más de 2 años y el dolor no lo superas y al contrario aumenta, necesitas ayuda profesional. Eso ya no es saludable. Eso significa que tú sufres de un apego que te daña a ti y que daña a las personas que tú amas. Ojo, no significa que pasado 2 años no te deba de doler, pero tienes que ya haber recobrado tu vida normal e incluso mejor que antes, y no puede ese sentimiento paralizarte para no poder avanzar. Estas ojeras que tengo de no dormir, las arrugas que te salen cuando no duermes, terrible. Bueno, pues no importa. Que Dios haga con quienes estamos vivos lo que tenga que hacer por salvar nuestra alma. Y con nuestros seres queridos, si nos portamos bien, nos veremos junto al río. Gracias.